Bien, como les anticipé, Alfonso Pratgay no necesita más presentación. Primera pregunta para no irnos del todo del caso anterior, es ¿cuál es su opinión sobre todo este caso Chicone, Vudú, la citación indagatoria, el posible procesamiento, la operación de compraventa de esa impresora, de esa imprenta? ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que lo han tratado muy bien sus invitados anteriores, Joaquín. Yo la única reflexión que quiero hacer es una reflexión más general, ¿no? Nunca en la historia económica de Argentina los billetes los imprimió otra entidad que no fuese la Casa de Moneda. Entonces esto se inicia con un problema de capacidad de la Casa de Moneda, que tiene dos vertientes. La primera es la inflación y la tosudez del gobierno por no sacar un billete superior a los 100 pesos. Entonces, ¿qué pasaba? No había máquinas suficientes en las casas de moneda. Porque era sincerar la inflación, ¿no? Claro, era sincerar la inflación, entonces la Casa de Moneda no tenía la capacidad de producir los billetes al ritmo que requería el modelo inflacionario del gobierno, ¿no? Y ahí es donde aparece Chicone como posibilidad. Chicone nunca había impreso billetes argentinos, sí, de otros países, y ahí se les ocurre esa situación. Lo que dice Hugo es muy importante, porque esto se hubiera resuelto si Casa de Moneda compraba una máquina más. Claro. Tan sencillo como eso. Que eran más o menos en esos tiempos 150 millones de dólares. Sí, menos. Yo creo que era menos que eso. Pero alcanzaba con que Casa de la Moneda, que es el órgano oficial de imprimir los billetes, comprara una máquina más, para que entendamos el absurdo de lo que sucedió de ahí en adelante. Incluido la reflexión que hace Graciela Camaño, que yo comparto, la complicidad de todos los diputados y senadores que aprobaron la estatización de algo que no hacía falta estatizar, porque ya estaba la Casa de la Moneda, lo único que hacía falta era decirle a la Casa de Moneda, compre una máquina. Claro. Y eso ya estaba en proceso y eso fue lo que cortó Vudú. Entonces Vudú armó todo un gran esquema que no hubiera sido posible si no había un error anterior, que fue el modelo de inflación de este gobierno. Cuando nosotros decimos inflación y corrupción van de la mano, bueno, la etiqueta del caso Chicone y Vudú es el mejor ejemplo de esta cuestión. Les quería preguntar, antes de entrar a la pregunta sobre el acuerdo con el Club de París y sobre la situación de la economía argentina, ¿qué sintió usted el jueves? Porque el jueves se cerró con el Club de París y el viernes, creo, aparecieron afiches escrachando a distintas personalidades del país que se habían pronunciado sobre el Club de París con anticipación. Entre ellos, su cara estaba en los afiches del Ministerio de Economía. ¿Qué sintió por eso? Yo sentí, Joaquín, un gran reconocimiento, porque la verdad que lo único que pudieron encontrar de declaración mía en torno a este tema se cumplió ese mismo día que volvió Kicillof de París. En ese afiche aparecía mi foto y una declaración que decía básicamente dos cosas. Por supuesto que editaron y no dijeron toda la nota y no pusieron el remate final de esa nota, porque, bueno, hacen eso, ¿no? Pero el que hizo el afiche, se ve que le bajaron orden, bueno, estos tienen que estar, me pusieron a mí, y yo decía dos cosas ahí. Joaquín decía, Kicillof no sabe que fue a negociar. Ahora yo le pregunto al televidente y le pregunto a usted, Joaquín, Kicillof salió de Buenos Aires debiendo 6.000 millones de dólares. Volvió habiéndose comprometido a pagar 9.700. ¿Sabía o no sabía lo que iba a negociar? No tenía ni la más pálida idea, ni en el primer viaje ni en el segundo. O sea que eso que estaba escrito ahí no hacía más que darme la razón. Y la segunda cuestión que yo explicaba es que el Club de París no es la varita mágica. Independientemente que se haga o no se haga un acuerdo con el Club de París, que a mí no me sorprendió, honestamente, porque es la matriz de este gobierno. Este gobierno nunca negoció una deuda. Frente al acreedor siempre se entregó. Al bonista pagándole de más con el cupón del PBI, al Fondo Monetario pagándole 10.000 millones de dólares antes de tiempo, y a Repsol, que nos tenía que pagar los pasivos ambientales, pagándole de un saque 6.000 millones de dólares. ¿Había alguna duda de que con el Club de París iban a hacer lo mismo? No, hicieron lo mismo. Por lo tanto, a mí no me sorprende que hayan acordado con el Club de París. Me enoja que hayan acordado pagando tanto y que hayan pagado tanto para algo que no es ninguna garantía, Joaquín. Lo único que han garantizado con este acuerdo es que Argentina, de acá al final del mandato de Cristina Kirchner, tiene que pagar 1.500 millones de dólares en efectivo. 650 el mes que viene, nada menos. Ahora, no hay ninguna garantía de que países como Italia, Francia, España, que están asediados por su propia deuda, estén desesperados por prestarle a Argentina. Entonces, lo que yo dije en esa entrevista, que alguien en el Ministerio de Economía pensó
que me iba a escrachar, no hizo más que ratificar lo que yo había dicho. Kicillof no tenía ni idea de lo que estaba negociando y el Club de París no es una varita mágica. Veo que es muy crítico con el acuerdo del Club de París, pero, a ver, lo que dice el gobierno fundamentalmente es que se van a conseguir más inversiones. ¿Esto es así o no? Nos dijo que iban a venir 20.000 millones de dólares de China, ¿se acuerda usted? Sí. Hablando de China... Bueno, algunos trenes están llegando. Sí. Hablando de China, Kicillof, antes de irse a París, había estado, en el primer viaje que hizo a París, en enero, había estado una semana entera en China. ¿Usted tiene algún registro de lo que pasó en ese viaje? No. Yo tampoco. Pero la promesa era que los chinos nos iban a invadir con todos sus dólares. Ojalá nos equivoquemos y vengan los chinos con sus miles de millones de dólares y que a partir de mañana el Club de París se transforme en un grupo de acreedores que están desesperados por prestarle a Argentina. A mí me cuesta creer eso, honestamente. Pero de todos modos estamos hablando de inversiones privadas, obviamente, porque ninguno de esos estados acreedores de la Argentina... No, lo que hacen los estados es garantizar las inversiones privadas, y las inversiones privadas vienen a proyectos de inversión en general de largo plazo, ¿no? Y se toma mucho tiempo para tomar la decisión. Se toma mucho tiempo, pero además, a ver, hay otros impedimentos. Proyecto de largo plazo, que tiene que entrar los dólares al tipo de cambio oficial. Bueno, veamos lo que pasó en Mendoza, lo que pasó en algunos otros lugares. Con la empresa brasileña, Vale. Con Vale do Río 12, ¿no? Entonces, por más que esté subsanada la cuestión con el Club de París, que tampoco está, porque ahora cada país tiene que acordar, y hasta que no se acuerde con cada país, entonces no está levantado formalmente el default. Para que se entienda bien, Joaquín, esto es un golpe de efecto para tratar de garroñar de algún lado algún dólar, porque están desesperados para llegar al final del mandato. En la práctica pusieron 1.500 millones de dólares para ver si alguien trae algo. Es una pésima decisión, Y en todo caso, es muy inoportuna, porque esto, que Kicillof lo hizo en 24 horas, ya que lo iban a hacer, lo tendrían que haber hecho en mayo del 2003, no en mayo del 2014, 11 años después. Porque si era tan fácil arreglarlo, es más, en ese momento hasta había acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si era tan fácil arreglarlo, entonces ¿por qué esperaron 11 años que implicaron un taxi de 3.700 millones de dólares de punitorios? Sí, claro, yo como Kicillof, con la plata de otros, soy un genio negociando. Acá el problema es que el gobierno cree que negociar bien es pagar de más. No nos olvidemos de una cosa, Joaquín, se está riendo, no nos olvidemos de una cosa. ¿Qué profesión tenía Néstor antes de ser político? Abogado. Sí, bueno, pero con eso no ganaba la plata. La ganaba, algunos dicen acreedor, otros dicen usurero, usted se acuerda, ¿no? Así fue como hicieron la plata en Santa Cruz. Néstor siempre respetó a los acreedores, siempre. Usted haga el recorrido de lo que fue la gestión de Kirchner en Santa Cruz y a nivel nacional, y siempre respetó a los acreedores. Los grandes ganadores de la década kirchnerista son los acreedores, los internos y los externos. Déjeme que le haga una última pregunta, porque hoy se conoció la dedicación del rey Juan Carlos. Sí, y usted lo conoce bastante al futuro rey de España. Felipe. Al Su Alteza Real, hay que decir ahora. Bueno, siempre hay que decirlo, ahora ya es su majestad, va a ser su majestad. ¿Qué opinión tiene del todavía príncipe? Todavía no lo han proclamado rey. Yo creo que es un hombre muy preparado, el príncipe de Asturias. Ha estudiado mucho, conoce la realidad latinoamericana, creo que como muy pocos monarcas y presidentes europeos. Usted sabe, Joaquín, que ha venido a cada asunción de cada presidente latinoamericano desde hace 20 años, muy comprometido con la región, estudioso de nuestra idiosincrasia y muy conocedor en particular de Argentina. Bueno, no sé si se puede decir buena o mala noticia, pero yo me alegro personalmente por esa decisión. Creo que también le va a hacer bien a España porque sin duda la monarquía está en crisis y esperemos que Felipe encuentre la manera de rescatar esa credibilidad. Le agradezco mucho, Alfonso. Una pausa.